quiero hablar hoy día de cómo crecer como persona, cómo aprender a aprender, cuáles creo que son los principales desafíos y cómo podría yo recomendar el enfrentar el aprendizaje, el crecimiento personal, el desarrollo personal, profesional, etcétera, de cada uno de nosotros en un escenario, en un mundo lleno de automatizaciones, lleno de robóticas, inteligencias artificiales y otros cambios, grandes cambios que se nos vienen. Creo que hay una tremenda oportunidad de reenmarcar el cómo aprendemos. Mi nombre es Roberto y estás escuchando el podcast de El Productivista. El podcast de El Productivista está auspiciado por Pipedrive, que es la herramienta de CRM que yo utilizo para gestionar mis clientes. Me ha permitido crecer este negocio, dedicarme a lo que hago como solo emprendedor de manera absolutamente independiente y llevar un entendimiento de lo que estoy haciendo comercialmente semana a semana. Para más información, anda a www.elproductivista.com/CRM y ahí vas a encontrar toda la información al respecto. He estado últimamente dándole una vuelta a entender cómo aprendemos. Me he topado como profesional a mis 40 y tantos años con que me encanta aprender distintas cosas, pero estoy yendo a una manera de aprenderlas que está anclada en una formación tradicional de aprendizaje. Esa formación, me di cuenta, es una formación tradicional que es lineal. Es decir, yo aprendí y crecí en un mundo y en un entorno y en una cultura donde tú aprendías y tenías un camino por delante de ti, una escalera quizás donde ibas, comillas, subiendo esta escalera mientras ibas aprendiendo en dicho camino. Esa escalera es bien lineal, está bien escrita y dibujada frente a nosotros y uno tiene muy pocas herramientas para salirse de eso, sobre todo cuando uno también es más pequeño y no tiene un poco formada la identidad ni la idea de lo que quiere hacer. Pero en esos momentos también es muy importante, al formar nuestra identidad, el poder explorar distintas cosas. Y si nos encontramos con que estamos en un camino lineal de aprendizaje, es muy difícil salirse del molde. Terminamos siendo todos muy parecidos unos a otros con pequeñas variantes que quizás desde dentro las vemos como grandes, pero tú cuando contrastas sociedades y maneras de vivir distintas te das cuenta de lo distinto que puede ser el resultado según la formación de cada uno de nosotros. La analogía que busqué en su minuto fue el crecer como persona. Podría ser análogo a crecer un músculo. Es decir, yo tengo un músculo y quiero crecerlo, ese músculo tengo que entrenarlo, ¿no? Y entrenar ese músculo significa llevarlo al límite y significa eventualmente romperlo. Dicha analogía me quedó de alguna manera corta, porque en general cuando estamos aprendiendo, cuando vamos por este camino dibujado y lineal en una economía también que encapsula esto, que hasta el día de hoy está cambiando aceleradamente en los últimos años, pero antes era bien estática, en una economía donde premia el hacer ese aprendizaje lineal y estructurado, no había mucho espacio para hacer nada más. Pero hoy día, con los cambios tecnológicos, con la inteligencia artificial y con las automatizaciones, con la robótica, principalmente con esas cosas, vamos a enfrentarnos en un escenario donde cada uno de nosotros va a tener que decidir cómo seguir aprendiendo. No sé si te has dado cuenta, pero últimamente, si estudiaste una carrera, antes podías estudiar una carrera de profesional y después tener ciertas especializaciones muy claramente definidas, ciertos máster, magísteres, ciertos posgrados, posttítulos, etc. Y toda una escalera bien dibujada hasta doctorados, no primera, segundo, etc. Estaba muy dibujado. Y hoy día eso empieza a perder valor. El valor de un postítulo y un posgrado en ciertas disciplinas está desapareciendo. ¿Y por qué, me pregunto yo? ¿Qué es lo que pasa? En mi caso en particular estudié algo relacionado con administración de negocios. Por lo tanto, también he visto otros tipos de cambios. Por ejemplo, el cambio en la gestión de todo lo que es marketing. El marketing, como yo lo conocí, es otra cosa hoy día. Pero sigue siendo marketing, no responde a los mismos elementos. La pregunta que me empecé a hacer es la siguiente. ¿Por qué siempre estoy avanzando dentro de la misma línea de estudio, de la misma carrera? ¿No hay algo distinto? ¿No hay una oportunidad aquí distinta? Y fue cuando empecé a hacerme esa pregunta que empecé a salir de mi área de confort. Y me di cuenta de que el explorar
y voy a partir con esa palabra que me gusta mucho, explorar. No es estudiar ni siquiera, es empezar a sondear, a mirar, a tantear, a ver qué otras cosas que no necesariamente están en esta línea me gustan a mí, me llenan, me apasionan, me complementan, me hacen, explorar la mente o el alma, el corazón, lo que sea que tú quieras crecer en ti. ¿Qué cosas son aquellas? En mi caso en particular, probé con distintas disciplinas, encontrando el mayor valor, por ejemplo, en mis estudios de teatro, cosa que jamás me hubiese imaginado. Y es bien evidente hoy día, lo que estoy haciendo, comunicaciones, tiene mucho que ver con el teatro y la manera de expresarse, de contar historias y todo ese mundo. Pero entonces yo no lo sabía y, por supuesto, el estudiar teatro no tiene nada que ver con una línea de estudio tradicional en el tema de desarrollo de negocios, al menos donde yo vivía. Por lo tanto, ¿cómo puede uno aprender mejor? Y creo que aquí está el gran tema y el gran desafío. Esto no es un tip, no es ni siquiera un hack ni nada, es una invitación. La invitación es a que tú veas qué es lo que hay fuera de tu área de confort, cosas que te asuste hacer, que te den miedo, te da miedo hablar en público. ¿Por qué no haces, por ejemplo, stand-up comedy? Te da susto el poder pintar, nunca ha sido bueno, siempre te quedan horribles. Bueno, ¿por qué no estudias algo que tenga relación con dibujo, pintura? ¿Qué tal escribir? Todo lo que son las artes, mal que mal, nos obligan a tener que expresarnos y tener que salir de nuestra área de confort para poder mostrarnos y mostrar nuestro talento, ¿no?, en otras áreas. Bueno, creo que ahí es donde está la oportunidad enorme de poder complementar lo que somos y poder aprender otras cosas que se complementan con los aprendizajes que ya ciertamente, muy probablemente ya tenemos dentro de nosotros. Hay que dejar de lado el tener que buscar, el sacarle el máximo retorno sobre la inversión a esto. Creo que está desapareciendo o va pronto a desaparecer el que al evaluar qué voy a estudiar a continuación, cómo voy a crecer, mi principal denominador sea cómo rentabilizo mejor mis estudios. Nuevamente en un mundo de automatizaciones y robótica, donde probablemente en unos años más cada vez más vamos a tener a máquinas que hagan nuestro trabajo. Si yo miro hacia atrás y miro mi primer trabajo, el año 2000, hoy día ese trabajo lo puede hacer 100%, las automatizaciones o la inteligencia artificial, ChatGPT y similares. Tú conectas un par de herramientas y tienes 100% el trabajo que yo hacía hace 20 años atrás. Eso va a ir avanzando, va a ir creciendo. No me cabe duda que cada vez más se van a ir reemplazando esos trabajos y nos vamos a quedar como seres humanos con la obligación de avanzar, de crecer, de subir, o este tsunami nos va a arrastrar. Y si estás viendo esto, probablemente te interesa el aprender. Por lo tanto, la clave aquí es aprender a aprender y no hay mejor manera que aprender a aprender, más allá de la organización y de todo lo que vemos en el canal de las tareas, proyectos y cómo manejar información y conectar ideas, es el ir fuera de la zona de confort a buscar elementos que al conectarlos nos den miradas distintas, miradas más humanas, maneras de ver las cosas que hasta el día de hoy no se han visto, no se han hecho porque hemos seguido un plan tradicional, un plan lineal. Busca cosas fuera de tu zona de confort. Ve cómo eventualmente esas cosas conectan y tienden puentes a lo que sabes hoy día. Siéntate y dedica tiempo a revisar recursos online. Está toda la información online hoy día. Busca también y además complementa con grupos de referencia, grupos y comunidades de personas que estén aprendiendo lo mismo. Te vas a dar cuenta que cada uno tiene un background que viene de un mundo, de una vida, de circunstancias, situaciones, culturas, ideas, creencias, etcétera, distintas que te van a dar sabor. Estamos todos conectados hoy día. No sigamos siendo de mente cerrada en este tema. El poder conectar cosas afuera de nuestra zona de confort creo que es gran parte de lo que viene en el desarrollo profesional y personal, que van a estar cada vez más de la mano, personal y profesional, en el futuro para los profesionales como
nosotros. Y te agradezco si te tomas un minuto en darle un rating al podcast o un like al video si es que lo estás viendo en YouTube. Me sirve mucho también para llegar a otras personas. Te agradezco el que hayas escuchado o visto este podcast. Mi nombre es Roberto y esto es El Productivista.